Bienvenido a The Haybet, una conmovedora historia de amor poco probable entre Livia, un vagabundo que busca trabajo temporal, y Eduardo, un rico dueño de un rancho perseguido por su pasado. Sus mundos chocan cuando Livia elige dormir en el seno de un establo en lugar de aceptar la caridad, preparando el escenario para un hermoso viaje de curación, confianza y encontrar el hogar en los lugares más inesperados. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. El sol de la mañana golpeó la espalda de Livia mientras caminaba por el camino polvoriento hacia Alto Sky Ranch. A los 25, no llevaba nada más que una mochila desgastada que contiene todas sus posesiones mundanas. 3 cambios de ropa, un cepillo de dientes y una pequeña fotografía de su madre, la única familia que había conocido. Un poco más allá, se dijo a sí misma, limpiando su sudor de su frente. La oferta de trabajo había llegado exactamente en el momento adecuado. 3 semanas sin trabajo la habían dejado con suficiente dinero para un boleto de autobús a esta ciudad rural. La agencia de empleo le había advertido que era solo un trabajo agrícola temporal, pero a Livia no le importaba. Temporal era mejor que nada. El rancho apareció en el horizonte, una propiedad extensa con cercas blancas, pastos verdes y una gran granja en la distancia. El ganado pastaba perezosamente en los campos. Parecía pacífico, seguro. Livia se acercó a la puerta principal, donde una mujer de mediana edad con el cabello callado colgaba lavandería en un tendedero. «Disculpe», gritó Livia. «Estoy buscando al señor Eduardo Monteiro, soy el nuevo farmhand». La mujer la miró. «¿Eres la chica de la agencia?» «Sí, señora. Livia Santos. Soy Marta, la ama de llaves. Espera aquí». Marta desapareció en un pequeño edificio de oficinas cerca de la entrada. Momentos después ella regresó con un hombre robusto de unos 50 años. «Soy Carlos el capataz», dijo extendiendo una mano desgastada. «El señor Monteiro está fuera de negocios hoy. Manejo la contratación». «Encantado de conocerte», respondió Livia, tratando de ocultar su nerviosismo. Carlos la miró arriba y abajo. «¿Experiencia agrícola?» «Algunos. Trabajé en Miller Farm la primavera pasada. Soy un gran trabajador». Carlos asintió escépticamente. «Necesitamos ayuda con los caballos y el ordeño de la mañana. La temporada dura 3 meses. El pago es semanalmente». «Eso funciona para mí», dijo Livia rápidamente. Sobre el alojamiento, Carlos dudó. «La vivienda de los trabajadores está siendo renovada. No estará listo durante 2 semanas. Podemos organizar una habitación en la ciudad, pero no». «Necesito arreglos especiales», interrumpió Livia. «¿Hay algún lugar de la propiedad en la que pueda quedarme? No me importan los alojamientos simples». Carlos se rascó la barbilla. «Bueno, está la vieja oficina en el granero. No es exactamente...» «Eso está bien», le aseguró Livia. «En serio, no necesito mucho». Marta le dio a Carlos una mirada preocupada, pero permaneció en silencio. «Vamos entonces», dijo Carlos. «Te mostraré alrededor». El recorrido por Alto Sky Ranch reveló una operación bien mantenida. La casa principal estaba en una colina, un hermoso edificio de 2 pisos con un porche ancho y mecedoras frente a la puesta de sol. Pero Carlos alejó a Livia lejos de ella, hacia las partes que trabajan del rancho. El granero lechero, los gallineros, los establos y los cobertizos de equipos. «Comenzamos en las 5», explicó Carlos. «Desayuno a las 7, almuerzo al mediodía, cena a las 6. Marta maneja las comidas». Livia asintió. Asintió todo. «¿Y el señor Monteiro? ¿Cómo es él?» La expresión de Carlos se apretó ligeramente. «Justo. Se mantiene para sí mismo en su mayoría. Corre un barco apretado, no esperes ver mucho de él». Después de la gira, Carlos la llevó al establo. El edificio era grande, bien ventilado, con puestos para al menos 20 caballos. En el SIN 200 extremo más lejano había una habitación pequeña que podría haber sido una vez una oficina. «Esto es todo», dijo Carlos abriendo la puerta. El espacio era simple, piso de la ley, un pequeño escritorio y una silla, sin cama, sin servicios. «Haré
Que Marta traiga algunas mantas, ofreció Carlos, luciendo incómodo. Livia miró a la habitación, luego en los puestos cercanos. El heno fresco estaba apilado en un puesto vacío junto a una yegua de aspecto suave. En realidad, dijo pensativamente, estaría bien si solo usara algún de ese heno. Podría hacer un lugar cómodo allí mismo. Señaló el puesto vacío. Carlos la miró. ¿Quieres dormir en el establo, con los caballos? Si está bien, se ve limpio y en realidad lo preferiría. Más espacio que esa pequeña habitación. Después de un momento de vacilación, Carlos se encogió de hombros. Tu elección. Comienza mañana a las 5. No llegues tarde. Cuando Carlos se fue, Livia dejó su mochila y arregló algo de heno en una cama improvisada. El caballo en el siguiente puesto la miró con curiosidad. «Hola allí», dijo suavemente, extendiendo la mano para acariciar su hocico. «Parece que somos vecinos». Esa noche, después de una simple cena en el comedor de trabajadores, donde conoció a otras 5 manos de rancho, nada particularmente amigable, Livia regresó a su lugar en el establo. Extendió una manta que Marta había proporcionado a regañadientes sobre el heno, creando una cama sorprendentemente cómoda. Los caballos hicieron sonidos suaves y relajantes en la oscuridad. Livia sintió que una paz inesperada la lavaba. Había dormido en lugares mucho peores. Al menos aquí había un techo, comida y la promesa de un trabajo honesto. Se acurrucó sobre su costado, tirando de la manta sobre sus hombros. «Solo por ahora», susurró para sí misma, «hasta que aparezca algo mejor». Eduardo Monteiro se paró en la ventana de su estudio, viendo las manos del rancho dirigirse a sus habitaciones por la noche. A los 30 años, ya era un ranchero exitoso, habiendo ampliado la operación que heredó de su padre a uno de los negocios agrícolas más rentables de la región. El éxito, sin embargo, había hecho poco para llenar el vacío dentro de él. Habían pasado 5 años desde que perdió a María en el accidente automovilístico, pero el dolor permaneció fresco. Se había puesto al trabajo, evitando eventos sociales y rechazando las configuraciones de amigos bien intencionados. «Señor», la voz de Marta vino de la puerta. «He traído tu té nocturno». «Gracias, Marta». Eduardo giró desde la ventana. «¿Cómo se instaló la nueva contratación?» Marta colocó la taza de té en su escritorio. «Eso es de lo que quería hablar contigo. La niña, Livia, está durmiendo en el establo, en el heno». Eduardo frunció el ceño. «¿El establo? ¿Por qué no la habitación de invitados?» Carlos le contó sobre la renovación de la vivienda de los trabajadores. Insistió en que no le importó. Eligió el establo ella misma. Marta sacudió la cabeza. «Pobre, ni siquiera tiene equipaje adecuado. Solo una mochila». Eduardo frotó su templo. «¿Está calificada para el trabajo?» Carlos dice que tiene algo de experiencia. Parecía ansiosa. Marta dudó. «Ella me recuerda un poco de ti cuando eras más joven, determinado». Eduardo recogió su taza de té. «Vigile a ella, Marta. Asegúrese de que tenga lo que necesita». Después de que Marta se fue, Eduardo regresó a la ventana. Las luces estables habían sido atenuadas por la noche. Trató de concentrarse en los informes financieros que esperaban su atención, pero encontró sus pensamientos a la deriva del misterioso nuevo trabajador durmiendo en el heno. Livia se adaptó rápidamente a la vida del rancho. Se despertó antes del amanecer, ayudó a ordeñar las vacas, alimentar a los caballos y abordar las tareas que Carlos asignó. El trabajo fue duro, pero ella dio la bienvenida al agotamiento físico. Le impidió pensar en el pasado. Los otros trabajadores la ignoraron en gran medida, ocasionalmente intercambiando susurros cuando falleció. Solo Pedro, una mano estable mayor, mostró su amabilidad, enseñando sus pequeños trucos para manejar los caballos más temperamentales. «Tienes una manera de ellos», observó Pedro en su cuarto día. «Especialmente truenos». Asintió hacia el semental negro que todos los demás se acercaron con precaución. «Los animales saben cuando los respetas», respondió Livia simplemente. Cada noche regresaba a su cama de heno, cada vez más agradecida por su inesperado comodidad. La presencia de los caballos la calmó y por primera vez en años durmió sin pesadillas.
En su quinta noche en Alto Sky Ranch, Livia fue despertado por la apertura de la puerta estable. Ella se congeló, escuchando pasos acercándose. Con cuidado se asomó por la puerta del puesto. Un hombre alto estaba parado en el pasillo central, sosteniendo una linterna. Ven a la luz tenue. Ella podía decir que estaba bien vestido. Botas costosas, jeans a medida, una camisa crujiente. Se movió con tranquila confianza, deteniéndose para verificar cada caballo. Livia permaneció quieto, esperando que no la notara. Cuando llegó al puesto de Thunder, el caballo lo saludó con un suave sonido de mechas. «Oye, tipo grande», dijo. El hombre, su voz baja y gentil, «¿te comportándote?». Aprendió el cuello de Thunder, luego continuó sus rondas. Cuando llegó al puesto al lado de Livia, ella se agachó, pero su movimiento llamó su atención. La luz de la linterna giró hacia ella. «¿Quién está ahí?», llamó. Livia se quedó lentamente agarrando su manta. «Soy Livia, la nueva granja». El hombre se acercó, levantando la linterna para iluminar su rostro. En su brillo, Livia pudo verlo claramente por primera vez. Él era más joven de lo que esperaba, tal vez 30, con cabello oscuro y ojos serios. Handal de una manera que sugirió que no lo pensara mucho. «¿Estás durmiendo aquí?», preguntó, sorpresa evidente en su voz. «La vivienda de los trabajadores está siendo renovada», explicó. «Esto es lo suficientemente cómodo». La estudió por un largo momento. «¿En el heno? ¿Por elección?» «He dormido en lugares peores», respondió honestamente. Algo en su expresión cambió. La miró de manera diferente, no con lástima, sino con una especie de reconocimiento. «Soy Eduardo Monteiro», dijo finalmente. «Este es mi rancho». Livia enderezó sus hombros. «Espero que esté bien», Carlos dijo. «Está bien», interrumpió Eduardo. «Simplemente no esperaba». Se fue, luego preguntó. «¿Estás lo suficientemente cálido? ¿Necesitas más mantas?» «Estoy bien, de verdad. El heno es sorprendentemente cómodo y los caballos son una buena compañía». Eduardo asintió lentamente, todavía mirándola con esa mirada penetrante. Luego, casi para sí mismo, murmuró: «Alguien que se acuesta así en el suelo debe tener todo el cielo escondido por dentro». «Disculpe», preguntó Livia. «No estoy segura de haber escuchado correctamente». «Nada», respondió Eduardo rápidamente. «Solo un viejo dicho que mi abuelo solía repetir». Retrocedió. «Buenas noches, señorita Santos». «Buenas noches, señor Monteiro». Eduardo se volvió para irse. Luego dudó. «Si necesitas algo en absoluto, diga a Marta o ven a la casa». Antes de que Livia pudiera responder, se había ido, llevando la luz de la linterna con él. Se instaló en su cama de heno, perpleja por el encuentro. Sus palabras resonaron en su mente mientras ella volvía a dormir. A la mañana siguiente, Livia estaba alimentando a los caballos cuando Marta apareció con una bandeja. «Mañana, querida», dijo Marta, colocando la bandeja en un estante cercano. «Te trajo un desayuno». Livia miró la bandeja sorprendida. En él se sentó una taza de café humeante, pan recién horneado, huevos y frutas, mucho mejor que la simple gacha servida en el comedor de los trabajadores. «¿Esto es para mí?», preguntó ella. «Las instrucciones del señor Monteiro», respondió Marta con una pequeña sonrisa. «Dijo que deberías desayunar adecuadamente si estás manejando el trueno. Ese caballo ha lanzado todas las manos que han tratado de montarlo». «El Thunder está mal entendido», dijo Livia aceptando una taza de café agradecida. Marta la observó por un momento. «Sabes, hay una habitación libre en la casa, pequeñas pero adecuadas paredes y una cama real». Livia sacudió la cabeza. «Esto está bien, de verdad. No quiero un tratamiento especial. Se adapte a usted mismo», dijo Marta con un encogimiento de hombros. «Pero la oferta se encuentra». A medida que pasaron los días, Eduardo comenzó a aparecer en el establo con más frecuencia. A veces temprano en la mañana, a veces tarde en la noche. Siempre tenía una razón: verificar un caballo, revisar el horario de alimentación, inspeccionar nuevos equipos. Pero sus ojos inevitablemente encontraron su camino a Livia. Sus conversaciones fueron breves al principio. Eduardo preguntaría sobre su trabajo si necesitaba algo.
Livia respondería cortésmente, siempre manteniendo una distancia respetuosa. Había aprendido hace mucho tiempo para no familiarizarse demasiado con los empleadores, pero algo estaba cambiando. Eduardo comenzó a traer su café por las mañanas. Él preguntaría qué caballos pensaba que necesitaban ejercicio, balando sus observaciones. Comenzó a permanecer más tiempo, contándole sobre la historia del rancho, sus planes para expandir la operación. «Tienes buenos instintos con los animales», le dijo una noche mientras cepillaban truenos. «¿Dónde aprendiste?» «En ninguna parte específicamente», respondió Livia. «He trabajado en diferentes trabajos desde que tenía 16 años. Recogí las cosas en el camino». «¿Y tu familia?», Eduardo preguntó con cuidado. Livia se centró en la melena de Thunder. «Soy solo yo». Eduardo no presionó más, pero la mirada en sus ojos le dijo que él entendía más de lo que ella había dicho. Las otras manos del rancho notaron la atención. Los susurros se convirtieron en comentarios lo suficientemente fuertes como para que Livia escuche. «Bastante conveniente. Durmiendo donde el jefe toma sus caminatas de medianoche», comentó uno. «Me pregunto qué hizo para obtener desayunos especiales», dijo otro con una risa. Livia los ignoró, pero las insinuaciones picaron. Había trabajado duro toda su vida, nunca tomando atajos o folletos. Lo último que quería era ser visto como tratando de atrapar a un rico dueño del rancho. 2 semanas después de su estadía, Livia regresó al establo después de un largo día de trabajo para encontrar un pequeño paquete en su cama de heno. Envuelto en papel marrón había una nueva manta, suave, cálida y claramente costosa, con una nota simple: «Las noches se están volviendo más frías». Pasó sus dedos sobre la fina tela, tocada por el gesto pero preocupada por sus implicaciones. Si alguien viera este regalo, el chisme solo empeoraría. Esa noche, cuando Eduardo hizo su visita habitual al establo, Livia estaba esperando. Ella extendió la manta doblada. «No puedo aceptar esto», dijo en voz baja. Eduardo frunció el ceño. «Es solo una manta. Es más que eso, y lo sabes». Livia mantuvo su voz estable. «La gente está hablando. No me importa lo que la gente diga». «Bueno, lo hago», respondió Livia. «Estoy aquí para trabajar, señor Monteiro. Necesito este trabajo». La expresión de Eduardo se suavizó. «No estoy tratando de comprometer su posición. Yo solo…» Hizo una pausa, claramente luchando con sus palabras. «Admiro tu dignidad, tu independencia». Sus ojos se encontraron con la tenue luz estable. Por un momento ninguno habló. Entonces Eduardo empujó suavemente la manta hacia ella. «Manténgalo. Como su empleador, soy responsable de su bienestar. Nada más». Livia dudó. Luego asintió. «Gracias». Cuando Eduardo se volvió para irse, agregó en silencio: «¿Y Livia? Nunca he conocido a nadie como tú». Ella lo vio alejarse. Su corazón latía inesperadamente rápido. Para una mujer que había pasado años manteniendo a todos a distancia, la sensación desconocida la asustó más de lo que le importaba admitir. Más tarde esa noche, envuelta en su nueva manta, Livia miró el techo estable. Ella había venido aquí buscando un trabajo temporal, un cheque de pago y un techo, aunque no convencional. No había esperado encontrar a alguien que la mirara como lo hizo Eduardo, como si viera más de sus paredes cuidadosamente construidas. Era peligroso. Ella sabía que no se deja sentir algo por un hombre tan lejos de su mundo. Cuando su tiempo en Alto Sky Ranch terminó, y lo haría, seguiría adelante, tal como siempre lo había hecho. Sin embargo, mientras se quedaba dormido, las palabras de Eduardo resonaron en su mente. «Alguien que se acuesta así en el suelo debe tener todo el cielo escondido por dentro». Por primera vez en años, Livia se permitió preguntarse si alguien podría ver más allá de sus circunstancias, a quién era realmente debajo de todo. Habían pasado 3 semanas desde que Livia llegó a Alto Sky Ranch. El crujiente aire de la mañana llevaba el aroma del otoño mientras trabajaba en el establo. Sus movimientos, ahora seguros y familiares, se había instalado en una rutina, ganando respeto incluso de las manos del rancho más escépticas, a través de su ética de trabajo incansable y su cuidado genuino para los animales.
Solo Carlos todavía la observaba con sospecha, especialmente cuando Eduardo apareció, lo que sucedió cada vez con más frecuencia. Ese semental se está apegando demasiado a ti, comentó Carlos una mañana mientras Livia condujo a Thunder desde su puesto. Al igual que su dueño, Livia no fingió escuchar, enfocándose en cambio en el magnífico caballo negro. Thunder se había convertido en su proyecto especial. Una vez considerado demasiado salvaje para montar, ahora siguió sus órdenes con sorprendente obediencia. «Vamos a mostrarles lo que puedes hacer», susurró al trueno, llevándolo al corral de entrenamiento. Eduardo ya estaba allí, apoyado contra la cerca. Se enderezó cuando vio su acercamiento, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Buenos días», llamó. «¿Listo para la gran prueba?» Hoy marcó un hito importante. Si Livia pudiera montar truenos con éxito, demostraría su valor para el rancho, más allá de la ayuda temporal. Eduardo había mencionado la posibilidad de una posición permanente, aunque Livia había tenido cuidado de no hacer sus esperanzas. «Está listo», respondió ella acariciando el cuello de Thunder. Varios trabajadores se habían reunido para ver, incluido Pedro, quien le dio un asentimiento alentador, y Carlos, cuya expresión permaneció dudosa. Marta se paró junto a Eduardo, con las manos apretadas nerviosamente. Livia llevó a Thunder al corral, hablando suavemente con él mientras ella preparaba la silla de montar. El caballo permaneció tranquilo bajo su toque. Cuando todo estaba seguro, respiró hondo y se montó, en un movimiento suave. Por un momento, Thunder se quedó perfectamente quieto. Entonces, como si la probara, él le dio un pequeño dinero. Livia se mantuvo firme con las manos estables en las riendas. Otro dólar, más fuerte esta vez. Varios espectadores jadearon. «Fácil, chico», murmuró Livia. «Estoy aquí contigo». Poco a poco, Thunder se estableció. Livia lo guió a un paseo por el corral, luego un trote. Sus movimientos fueron poderosos pero controlados. Finalmente, con un suave empujón, lo instó a un galope. Rodearon el corral 1, 2 veces, 3 veces. El caballo y el piloto se movían como uno. Thunder respondió a la más mínima presión de sus piernas. El ajuste más pequeño de las riendas. Fue una demostración perfecta. Cuando Livia finalmente detuvo a Thunder en el centro del corral, los aplausos estallaron de la pequeña multitud. Incluso Carlos parecía impresionado. Eduardo se acercó. Sus ojos brillaban de admiración. «Eso fue notable», dijo. «Nunca he visto a nadie manejarlo tan bien». «Thunder solo necesitaba que alguien creyera en él», respondió Livia desmontando con gracia. «Has logrado en 3 semanas lo que los entrenadores profesionales no pudieron hacer en meses». La voz de Eduardo tenía un respeto genuino. «Creo que esto requiere una celebración». Antes de que Livia pudiera responder, Marta dio un paso adelante. «He preparado un almuerzo especial en la casa principal», anunció. «Todos están invitados». Livia dudó. Nunca había estado dentro de la casa principal, manteniendo deliberadamente su distancia del espacio personal de Eduardo. Pero negarse ahora parecería desagradecido. «Debería establecer el trueno primero», dijo. «Ayudaré», ofreció Eduardo. Juntos llevaron a Thunder a regresar al establo. Mientras se quitaban la silla y lo cepillaban, Eduardo habló en voz baja. «Sabes, he estado pensando en tu situación», Livia tensa. «¿Mi situación? La vivienda de los trabajadores estará lista la próxima semana». Pero tuve otro pensamiento. Eduardo parecía inusualmente nervioso. «Hay una pequeña cabaña cerca del pasto sur. Era la casa original del cuidador. Nadie la usa ahora, pero está en buenas condiciones. Privado». Livia cepilló la melena de Thunder, considerando esta oferta. «Eso suena bueno, pero soy solo ayuda temporal, no quisiera imponer». «Eres más que temporal», dijo Eduardo con firmeza. «Me gustaría que te quedara. Trabaje con los caballos de forma permanente. Tienes un regalo». La oferta atrapó a Livia desprevenido. Una posición permanente, una casa real. Después de años de deriva de un trabajo a otro, la estabilidad fue tentadora de manera más. «¿Puedo pensar en ello?», preguntó ella. Eduardo asintió. «Por supuesto. Ahora vamos a celebrar tu éxito».
La casa principal era aún más impresionante. De cerca, una hermosa mezcla de encanto rústico y lujo discreto. En el interior, Marta había transformado el comedor con una extensión festiva. Las manos del rancho llenaron sus platos ansiosos, la luz del estado de ánimo y la celebración. Livia se quedó cerca de Pedro, incómodo con ser el centro de atención. Ella notó que Eduardo la miraba desde el otro lado de la habitación, su mirada cálida e intencional. «El jefe te ha dado un gran brillo», comentó Pedro siguiendo su mirada. «Está impresionado con el progreso de Thunder», desvió Livia. Pedro se rió entre dientes. «Querida, he conocido a Eduardo desde que era un niño. No lo he visto mirar a nadie de esa manera desde María». «¿María?». Livia no pudo evitar preguntar. La expresión de Pedro se volvió solemne. «Su prometida. Murió en un accidente automovilístico hace 5 años. No ha sido el mismo desde entonces». Él palmeó la mano de Livia. «Hasta ahora». La información se asentó en gran medida en el pecho de Livia. Entonces Eduardo había sufrido su propia pérdida. Quizás eso explicó la tristeza que a veces vislumbró detrás de su sonrisa. A medida que continuaba la celebración, llegaron 2 mujeres elegantemente vestidas, visitantes inesperados que inmediatamente llamaron la atención. La mujer mayor abrazó a Eduardo con afecto familiar, mientras que la más joven, muy hermosa en ropa de diseñador, le dio una mejilla con una intimidad obvia. «¿Quiénes son?». Livia le preguntó a Marta, que estaba refrescando la mesa de comida. «La señora Oliveira y su hija Isabela», explicó Marta. «Amigas de la familia. La señora Oliveira era la mejor amiga de la madre de Eduardo». «¿E Isabela?». Livia mantuvo su voz casual. Marta bajó la voz. «Todos esperaban que se comprometieran antes. Ella se fue. Bueno, todavía se mueven en los mismos círculos sociales. La señora Oliveira nunca perdió la esperanza de que se reconciliaran». Livia observó cómo Isabela vinculaba su brazo a través del brazo de Eduardo, inclinándose cerca de susurrar algo en su oído. Se veían juntos, tanto ricos, pulidos, del mismo mundo. «Debería volver al trabajo», dijo Livia de repente, colocando su plato apenas tocado. «Pero es tu celebración», protestó Marta. «He celebrado lo suficiente», insistió Livia. «Gracias por todo». Se deslizó en silencio, volviendo al establo donde se sentía más cómoda. Los caballos la saludaron con sonidos familiares de mechas, y ella se ocupó de la tarde de alimentación. Agradecida por el trabajo simple y honesto, 1 hora después, escuchó pasos acercándose. Mirando hacia arriba vio a Eduardo. «Te fuiste temprano», dijo, su tono gentil pero interrogador. «Todavía hay trabajo por hacer», respondió Livia, no mirando a los ojos. Eduardo se acercó. «El trabajo puede esperar. Se suponía que hoy debía celebrar su logro. Fue una fiesta encantadora, gracias». Livia continuó midiendo el grano para el alimento de los caballos. «Pero algo te molestó». No era una pregunta. Livia finalmente lo miró. «Tus amigos parecían sorprendidos al encontrarte celebrando con las manos del rancho. Isabela y su madre dejaron sin previo aviso. No dicen lo que hago en mi propia propiedad». «Por supuesto que no». Livia regresó a su tarea. «¿Te parecen mucho?». Eduardo suspiró, apoyado contra un puesto. «La señora Oliveira fue como una segunda madre para mí después de que mis padres murieron. Ella tiene expectativas. Isabela, un viejo amigo. Nada más». Eduardo estudió su rostro. «¿Eso es lo que te molestó?». «Isabela, ¿por qué me molestaría eso?». Livia preguntó demasiado rápido. «Su vida personal no es asunto mío, señor Monteiro. ¿Hemos vuelto al señor Monteiro ahora?». Un toque de frustración coloreó su voz. «Pensé que habíamos pasado los trámites». «Existen formalidades por una razón», respondió Livia en voz baja. «Mantienen las cosas claras, apropiado». Eduardo se acercó. Su presencia llenó el estrecho pasillo estable. «¿Y qué sería inapropiado, Livia?». Su corazón se aceleró en su proximidad. «Sabes muy bien. Dime de todos modos». Livia dejó la primicia de la alimentación frente a él directamente. «Eres el dueño. Trabajo para ti. Ese es el comienzo y el final de nuestra relación. ¿Eso es todo lo que quieres que sea?». La voz de Eduardo había caído a casi un susurro. Por un momento,
Ninguno habló. La tensión entre ellos era palpable, llena de sentimientos tácitos. «Lo que quiero no importa», dijo Livia finalmente. «He aprendido a no querer cosas que no puedo tenerme». La expresión de Eduardo se suavizó. «¿Qué pasaría si pudieras tenerlo?» Antes de que pudiera responder, las voces se acercaron. Isabela y su madre, que Carlos le dio un recorrido por los establos. Eduardo dio un paso atrás, el momento roto. «Eduardo, cariño, ahí estás». La señora Oliveira llamó. «Nos preguntamos a dónde habías desaparecido». Los ojos de Isabela se estrecharon ligeramente mientras tomaba la escena. Eduardo de pie, cerca de Livia en el estrecho pasillo estable. «Madre quería ver el nuevo semental del que todos hablan», explicó Isabela sin problemas, moviéndose al lado de Eduardo. «Carlos nos dice que esta joven ha trabajado maravillas con él». Livia asintió cortésmente. Thunder solo necesitaba paciencia. «Qué fascinante», respondió Isabela sin interés. «Eduardo, no olvides la gala de caridad de Anderson el próximo fin de semana. Prometiste escoltarme». «¿Lo hice?» El tono de Eduardo no era comprometido. «Por supuesto que lo hiciste, querida», intervino la señora Oliveira. «Es el evento social de la temporada, todos estarán allí». Eduardo miró a Livia, que había vuelto a medir la alimentación, su rostro cuidadosamente en blanco. «Lo discutiremos más tarde», dijo a Isabela. «En este momento tengo un negocio de rancho que atender». Después de que partieron, un silencio incómodo cayó sobre el establo. Livia trabajó metódicamente, consciente de que Eduardo la miraba. «No es lo que parecía», dijo eventualmente. «Es exactamente lo que parecía». Livia lo corrigió suavemente. «Tu mundo, Eduardo, a él que perteneces». «Ya no siento que pertenezca. Allí, quizás no, pero sigue siendo tu realidad». Livia terminó con el feed, limpiando sus manos sobre sus jeans. «Gracias nuevamente por la celebración y por tu oferta. Te haré saber sobre la cabaña». Eduardo parecía que quería decir más, pero simplemente asintió y la dejó a su trabajo. Esa noche, Livia yacía despierta en su cama de heno. Los pensamientos cayeron por su mente. La oferta de una posición permanente, y la cabaña era todo lo que debería querer. Estabilidad, trabajo decente, un lugar propio. Sin embargo, sintió una necesidad inexplicable de correr, a protegerse de lo que se estaba desarrollando entre ella y Eduardo. Había pasado años construyendo paredes, aprendiendo a no confiar en la amabilidad de los demás. Eduardo parecía sincero, pero ella se había equivocado antes, a un gran costo. Sleep finalmente la reclamó, pero sus sueños estaban preocupados por las imágenes de los ojos que Smirk y Eduardo de Isabela y los ojos interrogadores de Eduardo. Los siguientes días trajeron un cambio sutil en la atmósfera del rancho. Eduardo estaba frecuentemente lejos en los negocios y cuando estaba presente parecía distraído. Livia se lanzó a su trabajo, pasando horas extra con Truenos y los otros caballos, evitando la casa principal por completo. Carlos, sintiendo la dinámica cambiada, se volvió más audaz en su desaprobación. «El jefe está volviendo a sus sentidos», comentó mientras Livia limpiaba la tachuela en la sala de equipos. «Ese Isabela, ella es el tipo de mujer adecuado para un hombre como él. Los mismos antecedentes. Entiende su posición». Livia no dijo nada. Pulir una brida con más vigor de lo necesario. «La vivienda de los trabajadores está lista ahora», continuó Carlos. «Morirás tus cosas mañana». «Bien», dijo Livia simplemente, negándose a darle la satisfacción de ver su decepción. «A menos que prefiera tomar esa oferta de cabaña», agregó Carlos con una apariencia de conocimiento. Bastante generoso con el jefe, ofreciendo viviendas privadas a una mano temporal. Hace que una persona se pregunte qué tipo de servicios podrían esperarse a cambio. La mano de Livia dejó de moverse. Levantó la vista lentamente, conociendo la mirada insinuante de Carlos con dignidad fría. «Me he ganado mi lugar. Aquí a través del trabajo duro», dijo de manera uniforme. «A diferencia de algunas personas que parecen pasar más tiempo cotilleando que trabajando». La cara de Carlos se oscureció. «Mira a ti mismo, niña. Las caras bonitas van y vienen».
Por aquí. No te pongas demasiado cómodo. Después de que se fue, Livia se sentó inmóvil, una pesadez familiar que se asentaba en su pecho. Por eso nunca se quedó en un lugar demasiado tiempo. La gente siempre encontraba formas de convertir la amabilidad en algo feo. Esa noche, mientras ella preparaba su rutina nocturna en el establo, Marta apareció con un mensaje. Eduardo quería verla en su oficina en la casa principal. Inmediatamente. La caminata hasta la casa principal se sintió más tiempo de lo habitual. Livia se preguntó qué la esperaba. Carlos había informado su intercambio. Estaba Eduardo, rescindiendo su oferta de empleo permanente. La oficina de Eduardo reflejaba su personalidad, organizada, de buen gusto, con toques personales que hablaban de su pasión por el rancho. Él se puso de pie cuando ella entró, señalando para que ella tomara asiento frente a su escritorio. Gracias por venir, comenzó formalmente. Quería hablar sobre tu futuro en Alto Sky. ¿Ha habido una queja sobre mi trabajo? Livia preguntó directamente. Eduardo parecía sorprendido. En absoluto, todo lo contrario. Has demostrado ser invaluable, especialmente con el trueno. El alivio la lavó seguido rápidamente por la confusión. Entonces, ¿por qué? He estado pensando en mi oferta, interrumpió Eduardo. La cabaña por el Pasto Sur. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente. Me doy cuenta de que ahora podría haber aparecido inadecuado. Corazón de Livia se hundió. Veo. No porque hubiera algo malo con la oferta en sí, aclaró rápidamente, pero por cómo otros podrían percibirlo, cómo podrían tratarte por eso. Has escuchado los chismes, supuso Livia. Eduardo asintió sombríamente. Carlos se encargó de expresar preocupaciones sobre nuestra relación profesional. A Carlos debería importar su propio negocio, dijo Livia, que se enciende la ira. Estoy de acuerdo, y lo he dejado claro. Eduardo se inclinó hacia adelante. Pero no quiero dificultarle las cosas, así que he hecho arreglos para que tenga cuartos privados en la vivienda de trabajadores recién renovados. Mejor que los demás. Su propia entrada. Y sonrió ligeramente. Una cama adecuada. La consideración detrás de su decisión la conmovió. Estaba tratando de proteger su reputación mientras ofrecía su mejor alojamiento. Gracias, dijo suavemente. Eso es muy atento. Quiero que te quedes, Livia. Sus ojos sostenían los de los suyos. Pero quiero que te sientas cómodo, respetado. ¿Y la posición permanente? Sigue siendo tuyo, si lo quieres. Entrenador principal para el programa ecuestre que estoy desarrollando. Era más de lo que se había atrevido a la esperanza. Un trabajo significativo en el que sobresalía, una vivienda decente, una oportunidad de construir algo estable. Sin embargo, debajo de su gratitud yacía un susurro de decepción. Eduardo estaba haciendo lo correcto, creando límites apropiados entre ellos. Era lo que había pedido en tantas palabras. Acepto, dijo finalmente, tanto la posición como la vivienda. Eduardo sonrió, aunque algo así como rement se paró en sus ojos. Excelente. Puedes mover tus cosas mañana, Marta te ayudará a establecerse. Livia se puso de pie para irse, pero dudó en la puerta. Eduardo. Sí, gracias por verme como capaz, no solo. Se fue, incapaz de expresar exactamente lo que quiso decir. Eduardo se levantó de su escritorio. Te veo claramente, Livia, más claramente de lo que quizás te das cuenta. Sus ojos se mantuvieron durante un largo momento, llenos de cosas, ni se atrevieron a decir en voz alta. Entonces Livia asintió y se deslizó, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Esa noche, la última en el establo, Livia dobló cuidadosamente la manta que Eduardo le había dado. Lo llevaría a sus nuevos cuartos, un pequeño recordatorio de inesperada amabilidad. Mientras preparaba su cama de heno una última vez, sintió una extraña renuencia a abandonar este simple lugar donde, contra viento y marea, había encontrado una medida de paz. Solo una noche más, le susurró a Thunder, quien la miró desde su puesto. Entonces es una cama real para mí, no más heno. Se acomodó, tirando de la manta hasta la barbilla.
Mañana traería cambios, buenos los prácticos. Sin embargo, mientras se dirigía hacia el sueño, Livia no pudo evitar preguntarse si, al ganar estabilidad y respeto, podría estar perdiendo algo precioso que apenas había comenzado a florecer en Minois. La oscuridad del establo, rodeada por los suaves sonidos de los caballos, se permitió un momento de la honestidad completa. Había comenzado a cuidar a Eduardo de una manera que fue mucho más allá de los empleados y el empleador. Y mientras su cabeza le dijo que mantuviera la distancia, su corazón susurró algo completamente diferente. «Solo sueña», murmuró para sí misma. «Eso es todo lo que pueden ser». Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, tocando contra el techo estable. Livia cerró los ojos, dejando que el ritmo la arrullara para que duerma. Lo que sea que trajera mañana, lo enfrentaría con la misma dignidad tranquila que ya la había llevado a través de tanto. Algunas puertas simplemente no estaban destinadas a personas como ella, no importa cuánto podría desear de otra manera. Los nuevos cuartos de los trabajadores eran limpios, privados y cómodos, todo lo que la cama estable de Livia no era. Tenía su propio baño pequeño, una cómoda para sus pocas pertenencias y una ventana con vistas al pasto oriental donde los caballos pastaban a la luz de la mañana. Sin embargo, después de una semana en su nuevo alojamiento, Livia todavía se sentía extrañamente inquieto. El colchón suave se sintió demasiado cediendo después de semanas en el heno firme. El silencio parecía vacío sin los suaves sonidos de los caballos cercanos. Lo más inquietante de todos fue cuán raramente vio a Eduardo ahora. Su nueva posición, como entrenadora principal, la mantuvo ocupada desde el amanecer hasta el anochecer. Eduardo había dado su total responsabilidad por el programa ecuestre, incluida la selección de caballos, para capacitar, diseñar regímenes de ejercicio y, eventualmente, enseñar lecciones de conducción a los clientes. Fue un trabajo desafiante que amaba, pero la mantuvo lejos de las operaciones principales del rancho y del propio Eduardo. «Te está dando espacio para establecerse», explicó Marta una tarde cuando llevó el almuerzo al área de entrenamiento. «Quiere que los otros trabajadores lo respeten por su propio mérito, no lo vean como un trato especial». «No necesito un tratamiento especial», respondió Livia, limpiando su sudor de su frente. Acababa de terminar una vigorosa sesión de entrenamiento con Thunder, que continuó haciendo progresos notables. Marta colocó la canasta de almuerzo en un banco. «No, pero mereces reconocimiento. Por eso te ha invitado a la cena del rancho este sábado». «¿Cena de rancho?», preguntó Livia, aceptando un sándwich con agradecimiento. «Tradición mensual. Eduardo alberga a todo el personal de gestión para cenar en la casa principal. Ahora que eres entrenador principal, estás incluido». Livia masticó pensativamente. La idea de una cena formal con la gerencia del rancho la puso nerviosa. Estas eran personas con educación, experiencia, orígenes. Mientras tanto, había pasado su vida adulta a la deriva de un trabajo a otro, sin conexiones familiares ni credenciales profesionales. «No creo que tenga nada apropiado que usar», admitió. Marta sonrió. «Pensé que podrías decir eso. Hay un vestido en tu habitación. Nada elegante, simple y agradable. Eduardo me hizo recogerlo de la ciudad». «¿Me compró un vestido?», Livia frunció el ceño. «No. Solo me pide que encontrara algo adecuado y lo pusiera en la cuenta del rancho. Es un gasto comercial, no un regalo personal». Los ojos de Marta brillaban a sabiendas, aunque entre nosotros era bastante específico sobre el color. Dijo que el azul coincidiría con tus ojos. Livia sintió que el calor se elevaba a sus mejillas. Eso fue reflexivo. Harmed Marta, reuniendo la canasta de almuerzo. «La cena es a las 7. No llegues tarde». Después de que Marta se fue, Livia se apoyó contra la cerca corral perdida en el pensamiento. Cada vez que intentaba establecer la distancia profesional desde Eduardo, algo los reunía. Sería mucho más fácil si él fuera solo su jefe, no este hombre complejo que notó el color de sus ojos y aún mantuvo una distancia respetuosa. Cuando llegó el sábado por la noche, Livia se quedó nerviosa ante el pequeño espejo en su habitación.
El vestido que Marta había seleccionado era de hecho simple, un vestido de envoltura hasta la rodilla en azul profundo, con mangas de 3/4 y un escote modesto. Sin embargo, Livia apenas se reconoció a sí misma. Después de semanas, en jeans y camisas de trabajo, la silueta femenina se sintió extranjera. Se había lavado el cabello y lo dejó caer alrededor de sus hombros instead de en su trenza práctica habitual. Sin maquillaje y solo un par de pisos básicos para completar el atuendo, estaba lejos de ser glamorosa. Pero era la más vestida que había estado en años. Solo una cena de negocios, recordó su reflejo. Nada más. La casa principal estaba calurosamente iluminada cuando Livia se acercó. A través de las ventanas podía ver personas ya reunidas en el comedor. Carlos y su esposa, Pedro, el gerente de la granja, el contador y algunos otros que reconoció por todo el rancho. Respirando hondo, llamó a la puerta. Marta lo abrió, con una sonrisa acogedora. «Justo a tiempo, entra, querido». La conversación se detuvo momentáneamente cuando Livia entró en el comedor. Sintió varios pares de ojos evaluando su apariencia transformada, pero fue la mirada de Eduardo la que hizo que su pulso se acelerara. Estaba de pie en la cabeza de la mesa, guapo con una camisa azul botón y pantalones oscuros. Por un breve momento, sus ojos se encontraron a través de la habitación y algo cálido y apreciativo parpadeó en su expresión. «Livia, bienvenida», dijo, señalando a una silla vacía. Estábamos a punto de comenzar. Para su sorpresa, el asiento vacío estaba cerca del final de la mesa de Eduardo, una posición de honor. Carlos levantó una ceja, pero no dijo nada cuando ella tomó asiento. La cena fue mucho menos intimidante de lo que Livia había temido. Eduardo dirigió la conversación hábilmente, asegurando que todos participaron en discusiones sobre las operaciones del rancho. Cuando el tema recurrió al nuevo programa ecuestre, se aplazó a Livia, dándole la oportunidad de compartir su visión. «Comenzaremos con los corredores intermedios», explicó, calentando al tema. «Concéntrese en la técnica adecuada y la gestión de caballos, no solo la conducción recreativa. Eventualmente, podríamos expandirnos a una capacitación competitiva». «Ambicioso», comentó Carlos, un toque de escepticismo en su voz. «Precisamente lo que necesitamos», respondió Eduardo sin problemas. La experiencia de Livia con Thunder ha demostrado que tiene una visión excepcional de la psicología de los caballos. Su programa distinguirá nuestro rancho. La confianza en su voz reforzó el coraje de Livia. Ella describió más de sus ideas, y pronto incluso Carlos contribuyó a regañadientes sugerencias. A medida que avanzaba la noche, Livia se encontró relajante. Después de todo, estas personas no eran tan diferentes de ella. Se preocupaban por su trabajo, se enorgullecían del éxito del rancho y respetaban la competencia independientemente de los antecedentes. Después del postre, Eduardo sugirió mudarse a la sala de estar para el café. Cuando la gente comenzó a levantarse de la mesa, sonó el timbre. Marta fue a responderlo, regresando con una expresión problemática. «El señor Monteiro, la señorita Isabela y su madre están aquí». Un destello de molestia cruzó la cara de Eduardo, rápidamente reemplazado por su expresión compuesta habitual. «Muéstrales, por favor». Isabela entró como una tormenta perfectamente cronometrada, abundante, que atrae la atención y disruptiva. Llevaba un elegante vestido de cóctel que hacía que la vestimenta simple de Livia se viera dolorosamente simple en comparación. La señora Oliveira siguió igualmente bien vestida. Ambas mujeres parecían sorprendidas de encontrar una cena en progreso. «Eduardo, cariño», Isabela exclamó. «Estábamos en el área y pensamos que pasaríamos. No teníamos idea de que estabas entretenido». «Cena de gestión mensual», explicó Eduardo, su tono cortés pero reservado. La mirada de Isabela se extendió sobre el personal del rancho reunido, persistiendo en Livia con una evaluación apenas oculta. «¿Cómo pintoresco? No nos entrometiremos». A pesar de sus palabras, no hizo ningún movimiento para irse. Eduardo, siempre el anfitrión amable, los invitó a unirse a un café. La señora Oliveira aceptó de inmediato,
mientras Isabela se mudó al lado de Eduardo, vinculando su brazo a través del suyo con familiaridad practicada. Eduardo nos estaba contando sobre el nuevo programa ecuestre de la señorita Santos, dijo Pedro, claramente intentando incluir a Livia en la conversación. Oh, la sonrisa de Isabela no alcanzó sus ojos. ¡Qué fascinante! ¿Compitas, señorita Santos? No, respondió Livia simplemente. Me concentro en entrenar caballos y jinetes. Livia tiene un regalo notable, Eduardo intervino. Se ha logrado jamás con nuestro semental en un mes que los entrenadores profesionales en un año. Isabela se rió ligeramente. Eduardo exagera, siempre ha tenido un punto débil para desvalidos. La excavación sutil no se perdió en nadie. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Quizás te gustaría ver el trueno en acción, sugirió Livia manteniendo su compostura. Podríamos organizar una manifestación la próxima semana. Eso sería encantador, respondió la señora Oliveira antes de que Isabela pudiera rechazar. Eduardo, ¿recuerdas cómo solías montar de manera competitiva? Es una pena que lo hayas dejado después del accidente. Eduardo se tensó ligeramente. Encontré otras prioridades. Hablando de prioridades, Isabela cortó sin problemas. Finalicé los arreglos para la recaudación de fondos del centro médico. El comité está encantado de haber acordado ser un donante importante. Esto fue claramente noticia para Eduardo, cuya expresión se endureció casi imperceptiblemente. Deberíamos discutir eso en privado. Por supuesto, cariño. Isabela sonrió triunfante. Livia se sintió cada vez más fuera de lugar a medida que la conversación cambió a eventos de caridad, compromisos sociales y personas de las que nunca había oído hablar. Uno por uno, el personal del rancho puso excusas para irse hasta que solo Livia, Eduardo, Isabela y la señora Oliveira permanecieron. Yo también debería ir, dijo Livia en voz baja levantándose de su asiento. Entrenamiento temprano mañana. Eduardo parecía que quería pedirle que se quedara, pero simplemente asintió. Gracias por venir, Livia. Tus ideas eran valiosas. Siempre. Tan formal, Eduardo, bromeó Isabela después de que Livia se había despedido. Ella trabaja para ti, no al revés. Livia fingió no escuchar mientras recogía su suéter de la rejilla. Marta apareció desde la cocina ofreciéndole salirla. No dejes que te molesten, murmuró Marta mientras subían al porche. Isabela siempre ha sido posesiva, incluso cuando Eduardo dejó en claro que solo eran amigos. No es asunto mío, respondió Livia, aunque el nudo en su estómago sugirió lo contrario. Marta le dio una mirada de conocimiento. ¿No es? Antes de que Livia pudiera responder, la puerta principal se abrió y Eduardo salió. Marta, ¿podrías traer más café? ¿Para nuestros invitados?, preguntó, aunque sus ojos estaban en Livia. Por supuesto, respondió Marta, dando a la mano de Livia un apretón rápido antes de regresar a adentro. Por un momento, se quedaron solos en el aire fresco de la noche. Eduardo se acercó, su expresión se disculpa. Isabela tiene un talento para apariciones inesperadas, dijo. Lo siento si ella te hizo sentir incómodo. Ella no, mintió Livia, pero aprecio la preocupación. Eduardo estudió su rostro. Te ves hermosa esta noche. Ese color te queda bien. El cumplido la tomó desprevenido. Gracias por el vestido. No fue necesario. Era lo menos que podía hacer. Hizo una pausa. Luego agregó. He extrañado nuestras conversaciones en las últimas semanas. El corazón de Livia se aceleró. Has estado ocupado y he tenido las manos llenas con el programa. Demasiado ocupado. Estuvo de acuerdo. ¿Te unirías a mí para el desayuno mañana? En The Cottage by the South Pasta. Me gustaría discutir tu progreso con truenos lejos de las interrupciones. La invitación parecía bastante inocente, una reunión de negocios en una ubicación privada. Sin embargo, algo en su voz sugirió más. Debería terminar con la alimentación. De la mañana a las 8, dijo Livia con cuidado. Eduardo sonrió. 8 lo es. Traeré el desayuno. Dentro de la casa, la risa de Isabela se desvió a través de una ventana abierta, elegante, segura, un recordatorio del mundo al que Eduardo pertenecía.
Sus invitados están esperando, dijo Livia suavemente. No son mis invitados. Se invitaron a sí mismos. El tono de Eduardo tenía un toque de frustración. Isabela ha sido una amiga desde la infancia. Nuestras familias siempre asumieron que terminaríamos juntos. Entonces conocí a María y todo cambió. Era la primera vez que mencionaba a su difunta prometida directamente a Livia. Pedro me habló de ella, admitió Livia. Lamento tu pérdida. Eduardo asintió. Sus ojos reflejaban el viejo dolor. Después de que María murió, yo cerrar. Isabela y su madre se encargaron de traerme de vuelta a la sociedad. Significan bien, pero no estabas listo, terminó Livia para él. No estaba interesado, corrigió. Hasta hace poco, la implicación colgaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidad. Eduardo, la voz de Isabela llamó desde adentro. ¿A dónde desapareciste? Las 8 en punto, Livia le recordó rápidamente, volviéndose para irse. Livia, la llamó Eduardo tras ella. No dejes que Isabela te intimida. Perteneces aquí tanto como a cualquiera. Sus palabras la siguieron de regreso a sus habitaciones, una pequeña llama de esperanza que tenía miedo de nutrir. A la mañana siguiente, amaneció claro y brillante. Livia se elevó temprano. Completó sus tareas con prisa inusual y se cambió a ropa fresca antes de dirigirse a la cabaña. Lo había pasado muchas veces durante los paseos, pero nunca había estado dentro. El pequeño edificio de piedra se sentó ubicado entre los robles viejos, con vistas a una sección pintoresca del Pasto Sur. Una transmisión corrió cerca, su sonido suave creando una atmósfera pacífica. Un rizo de humo delgado se elevó de la chimenea, lo que indica que Eduardo ya había llegado. Livia dudó en la puerta, de repente nerviosa. Estaba cruzando una línea al conocerlo aquí, sola. Antes de que pudiera reconsiderar, Eduardo abrió la puerta. Pensé que había escuchado a alguien, dijo sonriendo. Adelante. El interior de la cabaña era simple pero encantadora. Una habitación principal, con muebles cómodos, una pequeña cocina y puertas que conducían a lo que asumió que eran un dormitorio y un baño. Una mesa cerca de la ventana estaba preparada para el desayuno, con fruta fresca, pasteles y café. Esto es encantador, comentó Livia, tomando el espacio pacífico. Era el retiro de mi abuelo. Lo construyó él mismo cuando comenzó el rancho. Eduardo gestó a la mesa. ¿Hambriento? Se instalaron en una conversación fácil mientras comían, discutiendo el progreso de Thunder, los planes para el programa ecuestre y las mejoras en las instalaciones de capacitación. Se sentía como si sus charlas en el establo, natural, sin forzar. He estado pensando en expandir su papel, dijo Eduardo mientras terminaban su café. El programa necesita a alguien con su conocimiento a tiempo completo, no solo entrenando caballos, sino también desarrollando todo el centro ecuestre. Livia parpadeó sorprendida. Esa es una gran responsabilidad. Uno eres más que capaz de manejar. Su confianza en ella era inquebrantable. Significaría un aumento significativo, por supuesto, y vaciló. Esta cabaña sería tuya. Livia miró alrededor del acogedor espacio, tratando de imaginar llamándolo a casa. Eduardo, esto es demasiado. No es caridad, si eso es lo que te preocupa. Es una decisión comercial. Sus ojos sostenían los de los suyos. La mejor persona para el trabajo debe tener una compensación adecuada. ¿Y vivienda apropiada? Livia cuestionó suavemente. Eduardo se recostó en su silla. La cabaña viene con la posición. Siempre lo ha hecho. Hizo un gesto a su alrededor. Mi abuelo vivía aquí cuando manejó el rancho. Mi padre también. Lo hizo antes de construir la casa principal. Es tradición. La oferta fue tentadora. Trabajo significativo, pago justo, un lugar hermoso para vivir. Todo lo que Livia siempre había querido para sí misma, presentada sin hilos ni expectativas. ¿Puedo pensar en ello?, preguntó ella. Por supuesto. Eduardo se puso de pie reuniendo sus platos vacíos. No hay prisa. Cuando se mudó a la cocina, Livia notó una fotografía en la repisa que no había visto antes. Un Eduardo más joven con una hermosa joven, ambas sonriendo. Su mano mostraba un anillo de compromiso. ¿Es esta María?,
Preguntó suavemente. Eduardo se detuvo, luego asintió. Sí, ese fue el día que propuse. Livia estudió la foto. La mujer había sido impresionante, elegante, refinada, claramente del círculo social de Eduardo. Sin embargo, había algo cálido y sin pretensiones sobre su sonrisa. Ella era hermosa, ella era amable, dijo Eduardo, llegando a pararse a su lado. Eso es lo que más recuerdo, su amabilidad. Sus hombros casi se conmovieron mientras ambos miraban la fotografía. Livia podía sentir el calor de él a su lado, tan cerca pero separado por barreras invisibles. Su pasado, sus diferentes mundos, su propio miedo a esperar demasiado. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Si no te importa decirme. Eduardo guardó silencio por un largo momento. Conductor ebrio, lugar equivocado, tiempo equivocado. Su voz era estable pero dolorida. Estábamos en camino de mirar los lugares de bodas. Livia alcanzó instintivamente su mano, cubriéndola con la suya. Lo siento mucho. Eduardo levantó su palma, sus dedos cerrando alrededor de los de ella. Durante mucho tiempo, no podía imaginar sentir nada de nuevo. Pasé por los movimientos, en que el rancho asistía a las funciones necesarias, pero dentro estaba vacío. Sus manos permanecieron unidas, una conexión simple que se sentía más íntima que cualquier palabra. ¿Y ahora? Livia apenas se atrevió a preguntar. Eduardo se volvió para enfrentarla por completo. Ahora me encuentro pensando en el futuro nuevamente, queriendo cosas que había renunciado. La intensidad de su mirada hizo que su corazón fuera. Por una vez, Livia no miró hacia otro lado ni intentó crear distancia. Se permitió reconocer lo que había estado creciendo entre ellos desde esa primera noche en el establo. Eduardo, comenzó, no estoy segura de lo que quería decir. El momento fue destrozado por el sonido de acercarse a los cascos. Se separaron cuando Carlos apareció en la puerta de la cabaña, su expresión sombría. Lamento interrumpir, jefe, pero hay problemas. El caballo de Isabela se asustó durante su viaje matutino. Ha caído en el pasto norte. Eduardo cambió inmediatamente al modo de crisis. Está herida, sacudido. Tal vez un tobillo torcido. Su madre está con ella. Están esperando que vengas. Eduardo agarró su chaqueta. Estaré ahí. Se volvió hacia Livia. Lo siento por esto. Ve, instó. Podemos hablar más tarde. Observó desde la puerta de la cabaña mientras Eduardo se alejaba con Carlos. Su momento de conexión ya se desvanecía como la niebla de la mañana. Con un suspiro, Livia comenzó a limpiar los platos de desayuno, tratando de no pensar en lo que podría haber sucedido si no hubieran sido interrumpidos. Mientras limpiaba la mesa, notó un libro de cuero que había estado debajo de la chaqueta de Eduardo. Estaba abierto a una página llena de notas escritas a mano. Livia sabía que no debía mirar, pero una frase llamó su ojo. Alguien que se acuesta así en el suelo debe tener todo el cielo escondido por dentro. Era la misma frase que Eduardo había murmurado esa primera noche que la encontró en el establo. Curiosa, miró a la página abierta. Parecía ser una entrada de revista, fechada poco después de 1900, su primera reunión. Encontré a una mujer joven durmiendo en el establo esta noche, Livia Santos. Hay algo en ella, una dignidad tranquila a pesar de sus circunstancias. El abuelo solía decir, alguien que se acuesta así en el suelo debe tener todo el cielo escondido por dentro. Nunca entendí hasta ahora. Livia cerró el libro rápidamente, sintiéndose como un intruso. No se había dado cuenta de que le había causado tanta impresión desde el principio. El pensamiento fue emocionante y aterrador. Eduardo vio algo en ella que había dejado de ver en sí misma hace mucho tiempo. Poseancia. Terminó de limpiar. Luego cerró la cabaña y regresó al área de entrenamiento, su mente girando con emociones contradictorias. Para el mediodía, se había corrido la voz en todo el rancho. Isabela había sufrido un esguince leve y descansaba en la casa principal, al que asistieron un médico, Eduardo. Más revelado fue el rumor de que se había negado a regresar a su propia casa, insistiendo en recuperarse en Alto Sky Ranch, donde Eduardo podía cuidarla personalmente.
Livia trató de concentrarse en su trabajo, pero la ausencia de Eduardo y la idea de que él tendiera a Isabela le roe. Era una tontería pensar que alguna vez podría haber algo entre ellos. Isabela encaja perfectamente en su mundo. Los eventos de caridad, las obligaciones sociales, la historia compartida. No dejes que te afecte, Pedro aconsejó cuando la encontró agresivamente sacudiendo puestos esa tarde. Isabela siempre ha sabido cómo interpretar a la damisela en apuros. No significa que Eduardo se está enamorando de ella. No es asunto mío, insistió Livia, aunque la fuerza con la que llevó su horca a Leno sugirió lo contrario. Pedro se apoyó en su rastrillo. ¿Sabes, cuando el abuelo de Eduardo construyó esa cabaña, dijo que era para la persona que ayudaría a continuar con su legado? No a cualquiera se le ofrece ese lugar. Sus ojos brillaban a sabiendas. Eduardo no hace tales ofertas a la ligera. Antes de que Livia pudiera responder, Marta apareció en la entrada estable. Su expresión perturbó. Livia, querida, ¿podrías venir a la casa? Ha habido una situación. ¿Qué tipo de situación? Livia colocó su horca. Marta suspiró. La madre de Isabela estaba buscando almohadas adicionales y encontró el vestido que recibí para ti en el estudio de Eduardo. Me había pedido que lo alterara. Ahora hay una gran escena. El estómago de Livia cayó. No quiero involucrarme en su drama. Lo sé, pero Eduardo te pidió específicamente. Marta bajó la voz. Creo que necesita el apoyo moral. De mala gana, Livia limpió y siguió a Marta a la casa principal. A medida que se acercaban, se escucharon voces elevadas desde el interior. SRS. Los tonos estridentes de Oliveira contrastan con las respuestas medidas de Eduardo. Han solamente inapropiado. Comprar ropa para un empleado, ¿qué pensarán la gente? Isabela no ha sido más que paciente con sus excentricidades desde la muerte de María. Pero esto es más que aceptable. Señora Oliveira, la voz de Eduardo era firme. Expliqué que el vestido era un gasto comercial para una cena de gestión. En cuanto a lo que la gente piensa, me dejé de estar en relación con eso hace años. Livia dudó en el porche, no queriendo caminar en la mitad del argumento. Marta le dio un asentimiento alentador. Solo les diré que estás aquí, susurró, deslizándose adentro. Un momento después, Eduardo apareció en la puerta, aliviando sus rasgos a la vista de Livia. Gracias por venir, dijo suavemente. Tal vez este no sea un buen momento, sugirió Livia. Es exactamente el momento adecuado. Eduardo pisó el porche, cerrando la puerta detrás de él. Isabela y su madre parecen haber olvidado que son invitados en mi casa, no los árbitros de mis decisiones personales. Livia cambió incómodamente. No quiero causarte problemas. No estás causando nada. Eduardo pasó una mano por su cabello con frustración. Lo son, usando una caída menor para insertarse en mi vida, cuestionando mis decisiones comerciales, haciendo suposiciones. ¿Qué tipo de suposiciones? Livia preguntó en voz baja. La expresión de Eduardo se suavizó mientras la miraba. Del tipo que sería cierto si fuera honesto conmigo mismo. Y contigo. El corazón de Livia tartamudeó. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió e Isabela apareció, inclinándose dramáticamente en un bastón, aunque su lesión fue menor. Eduardo, darling, el médico dice que no debería ponerle peso. Se detuvo abruptamente al ver a Livia. Oh, ¿llamaste al entrenador de caballos? El desdén en su voz era inconfundible. Eduardo se enderezó, algo endurecido en su expresión. Isabela, creo que es hora de que tú y tu madre regresen a casa. Haré que Carlos te conduzca. La fachada de impotencia de Isabela cayó al instante. ¿La estás eligiendo sobre mí? ¿Sobre nosotros? Su voz se levantó. Eduardo, piensa en lo que estás haciendo. ¿Qué diría María si pudiera verte ahora tirando todo para algunos? ¿Algún vagabundo que duerme en establos? Las crueles palabras colgaban en el aire. Livia sintió como si hubiera sido abofeteada. Sin decir una palabra, ella se volvió y se fue, ignorando a Eduardo llamándole nombre. Caminó a ciegas, sin importarle a dónde iba, solo necesitaba escapar de la humillación. Las palabras de Isabela habían cortado directamente a la inseguridad más profunda de Livia.
que no importa cuánto trabajara, cuánto logró, siempre sería vista como menos que indigno. Mi eventualmente se encontró en el extremo lejano de 1900, la propiedad cerca de un pequeño estanque rodeado de sauces. El lugar pacífico parecía burlarse de su agitación. Hundiéndose en un tronco caído, Livia dejó que las lágrimas lleguen. Tars de ira, vergüenza y angustia. Se había permitido esperanza, imaginar un futuro en Alto Sky, tal vez incluso un futuro con Eduardo. Ahora la fantasía estaba destrozada por la dura realidad que Isabela había arrojado a su rostro. ¿Qué podría ver Eduardo en ella que lo haría elegirla sobre alguien como Isabela, que lo coincidía en todas las formas que importaban en su mundo? Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras a través del estanque, Livia tomó su decisión. Terminaría el mes, entrenaría su reemplazo y luego seguiría adelante, tal como siempre lo había hecho cuando una situación se volvió demasiado complicada o dolorosa. Fue mejor de esta manera, antes de que su corazón se involucrara aún más. Con una nueva resolución, se secó las lágrimas y regresó a sus habitaciones. Mañana ella hablaba con Eduardo, le agradecería la oportunidad y rechazaba cortésmente su oferta de la cabaña y un papel ampliado. Era lo sensato hacer. Pero cuando se acercó a la vivienda de los trabajadores, vio una figura sentada en los escalones de su unidad. Eduardo, esperando en la oscuridad de reunión, su rostro grabado con preocupación y algo más que tenía miedo de nombrar. Livia, dijo, levantándose cuando ella se acercó. Por favor, déjame explicarte. Se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo una distancia segura. No hay nada que explicar. Isabela dejó las cosas perfectamente claras. No, ella no. Eduardo dio un paso hacia ella. Ella no habla por mí, nunca lo ha hecho. Ella tiene razón, sin embargo. ¿No? Livia respondió. No pertenezco a tu mundo. Nunca lo haré. Eduardo cerró la distancia entre ellos, su mirada intensa. Entonces, tal vez es hora de que encuentre un mundo nuevo, uno en el que las personas que me importan son valoradas por lo que son, no de dónde vienen o quién, es su familia. Eduardo, no, por favor, escucha. Él tomó sus manos en las suyas. He pasado 5 años lamentando no solo a María, sino a la persona que estaba con ella, a Liva, esperanzada, mirando hacia el futuro. Pensé que una parte de mí murió conmigo. Livia sintió que su resolución se debilitaba bajo la sinceridad en sus ojos. Entonces te encontré, continuó Eduardo, su voz gentil. Dormir en heno, pedir nada, darle todo a tu trabajo. Y algo se despertó dentro de mí. Algo que pensé que se había ido para siempre. ¿Qué estás diciendo? Livia susurró. Las manos de Eduardo se apretaron alrededor de las de ella. Estoy diciendo que Isabela y su madre se han ido. Estoy diciendo que les dije que nunca volvieran a hablar de ti de esa manera. Estoy diciendo que te elijo, Livia. Si me tienes. El mundo parecía todavía a su alrededor, el tiempo suspendido en el espacio entre sus palabras y su respuesta. A los ojos de Eduardo, Livia no vio piedad, ni caridad, solo sentimiento genuino, vulnerable y verdadero. Me temo, admitió suavemente, temeroso de que algún día se dé cuenta de que no encajo en tu vida, que no soy suficiente. Eduardo lanzó una de sus manos para inclinar suavemente la barbilla. Eres más que suficiente. Siempre has sido. La pregunta es si soy digno de ti. A medida que la última luz se desvanecía del cielo, se unieron en una encrucijada, cada uno con temores de superar, confiar en construir y la oportunidad de que algo ninguno se había atrevido a esperar. La elección ahora era la de Livia, y su peso la aterrorizó y la estimó en igual medida. ¿Me estás pidiendo que me quede? La voz de Livia apenas estaba por encima de un susurro. Su corazón latía en su pecho cuando las palabras de Eduardo colgaban en el aire crepuscular entre ellos. Estoy pidiendo mucho más que eso, respondió Eduardo. Sus ojos nunca dejaban los de ella. Te pido que creas que lo que sentimos el uno por el otro importa más que de dónde venimos o lo que otros piensan. Te pido que confíes en mí, Livia. Confianza. Una palabra tan simple pero tan difícil para alguien
que había aprendido una y otra vez que la confianza condujo a la decepción. Livia se paró al borde de un acantilado, sabiendo que pace forward significaba arriesgar todo: su independencia, su corazón cuidadosamente protegido, las paredes que había construido para protegerse. «Tengo miedo», admitió. Las palabras se atraparon en su garganta. La expresión de Eduardo se suavizó. «Yo también, pero tengo más miedo de dejarte que te vayas sin decirte lo que hay en mi corazón». Respiró hondo, como si reuniera coraje. «Cuando María murió pensé que nunca volvería a sentir nada. Pasé por los movimientos de vivir sin estar realmente vivos. Luego apareciste, durmiendo en High, pidiendo nada más que la oportunidad de trabajar duro y ser tratado con respeto. Me recordaste cómo se ve realmente la fuerza». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Livia, que Eduardo se quitó suavemente con el pulgar. «No tienes que responder ahora», dijo suavemente. «Tómese todo el tiempo que necesite. La cabaña es suya de cualquier manera, como jefe del programa ecuestre o, dudó, como lo que elija ser en mi vida». Livia se miró a los ojos y no vio un engaño allí, ni una agenda oculta, solo una emoción genuina y la misma vulnerabilidad. ¿Qué sintió? Por primera vez en su vida alguien la estaba viendo, realmente viéndola, y todavía eligiéndola. «Necesito un poco de tiempo», dijo finalmente. «Todo esto está sucediendo muy rápido». Eduardo asintió, retrocediendo respetuosamente. «Por supuesto, entiendo. Pero Eduardo», Livia agregó encontrando su voz, «no voy a ir a ningún lado, todavía no». La sonrisa que se extendió por su rostro era como el amanecer después de la noche más larga. «Eso es todo lo que puedo pedir». Él la acompañó a su puerta. Sus manos cepillaban pero no aguantaban. En el umbral él se detuvo manteniendo el espacio que necesitaba. «Buenas noches, Livia». «Buenas noches, Eduardo». Cuando la puerta se cerró entre ellos, Livia se apoyó en su contra, sus emociones en la agitación. Parte de ella quería abrirlo nuevamente, toparse con sus brazos y aceptar todo lo que ofreció. Pero la parte cautelosa, la parte que la había protegido a través de años de decepción, la detuvo. Necesitaba estar segura, no solo de sus sentimientos, sino de su propia fuerza. Si ella eligió este camino, necesitaba caminar como su igual, no como alguien agradecido por su rescate. Los siguientes días pasaron en un borrón de trabajo y contemplación tranquila. Eduardo respetó su necesidad de espacio, centrándose en los negocios del rancho, mientras que Livia se lanzó a desarrollar el programa ecuestre. Se vieron a distancia, intercambiaron saludos educados durante los encuentros casuales, pero la pregunta no resuelta permaneció entre ellos. Marta, observadora como siempre, encontró a Livia en la sala de tachuelas una tarde, limpiando meticulosamente las sillas de montar. «Vas a usar el cuero de inmediato si sigues así», comentó. Livia sonrió débilmente. «Solo ser minucioso». Marta se instaló en un taburete cercano. «Es miserable, ya sabes, tratando de ocultarlo, por supuesto. Los hombres siempre lo hacen. Pero he conocido a Eduardo desde que era un niño. Camina como un hombre esperando un veredicto». «No, estoy tratando de hacer que sufra», dijo Livia en voz baja. «Solo necesito estar seguro. ¿De él? ¿O tú mismo?» Livia colocó el jabón de la silla de montar. «Ambos, supongo. ¿Qué pasa si lo intentamos y no funciona? ¿Qué pasa si se despierta algún día y se da cuenta de que no encajo en su mundo?» La expresión de Marta se suavizó. «Oh, querida, ¿no ves? Ya has cambiado su mundo. Antes de que vinieras, este lugar era solo un negocio para él. Ahora es un hogar de nuevo. ¿Qué pasa con Isabela? ¿Sus obligaciones sociales? ¿Las personas que lo han conocido toda su vida?» «A Eduardo nunca le ha importado mucho las expectativas de la sociedad», respondió Marta. «Ese era el mundo de María más que el suyo. Él lo acompañó para complacerla». Ella se acercó a la mano de Pat Livia. «Además, no te está pidiendo que te conviertas en alguien más. Él ama quién eres ahora». La palabra amor hizo que el corazón de Livia se saltara. Ni ella ni Eduardo lo habían usado todavía, aunque se despreciaba sin hablar en cada interacción. «¿Cómo?»
¿Lo sabes? Livia preguntó suavemente. Marta sonrió. Porque he visto cómo te mira cuando trabajas con los caballos, como si fueras el más fascinating persona que alguna vez conoce. Y veo cómo lo miras cuando crees que nadie está mirando. Eso no es gratitud ni enamoramiento, Livia. Eso es lo real. Silken. Cuando Marta se fue, sus palabras resonaron en la mente de Livia. Fue realmente tan simple. Podría confiar en su corazón después de protegerlo por tanto tiempo. Esa noche, cuando Livia terminó su cena en el comedor de las trabajadoras, Pedro se unió a ella con una extraña petición. Eduardo preguntó si podías conocerlo en los establos. Thunder parece agitado, no dejará que nadie se acerque a él. Livia frunció el ceño. ¿Está enfermo? Pedro se encogió de hombros. No estoy seguro. El jefe pensó que podrías tener mejor suerte. Sin dudarlo, Livia se apresuró a los establos. El gran edificio estaba inusualmente tranquilo cuando entró, con solo unas pocas lámparas bajas ardiendo. El puesto de Thunder estaba en el extremo más alejado, y cuando se acercaba, no vio signos de angustia del caballo. De hecho, parecía perfectamente tranquilo, comiendo contentos con heno fresco. ¿Trueno?, llamó suavemente, confundida por la falsa alarma. Está bien. La voz de Eduardo vino detrás de ella. Solo necesitaba una excusa. Livia se volvió para encontrarlo de pie en las sombras, luciendo ligeramente tímido. «Podrías haber pedido verme», dijo, incapaz de evitar la sonrisa de su voz. «No estaba seguro de que estuvieras listo». Eduardo se acercó, la luz dorada iluminando su rostro. «Y quería mostrarte algo». Hizo un gesto hacia el puesto de Thunder, y por primera vez, Livia notó que se había transformado. El heno ordinario estaba arreglado en una cama ordenada y cómoda, al igual que la que había hecho para ella hace semanas. A su lado se sentó una pequeña mesa con 2 tazas de café al vapor y un plato de galletas. «¿Qué es esto?», preguntó, perpleja. Eduardo abrió la puerta del puesto. «Pensé que deberíamos completar el círculo. Aquí es donde nos conocimos, donde comenzó todo». Tocado por el gesto, Livia entró en el puesto, estableciéndose en la cama de heno. Eduardo se unió a ella, con cuidado de dejar espacio entre ellos. «¿Recuerdas esa primera noche?», preguntó. «Cuando te encontré durmiendo aquí». Livia asintió. Estaba tan avergonzado. No tenías nada de qué avergonzarse. Yo quien no podía dejar de pensar en ti después. Le entregó una taza de café. Regresé la noche siguiente solo para ver si eras real. ¿Lo hiciste? Esta fue una noticia para Livia. Eduardo asintió. Estabas durmiendo tan tranquilamente. Me quedé allí mirándote respirar, pensando en qué tipo de fuerza se necesita para hacer una cama en un establo y dormir sin quejas. ¿No? Fue tan malo, dijo Livia suavemente. Los caballos me hicieron sentir seguro. ¿Es por eso que eligió el establo sobre la oficina que Carlos ofreció Carlos? Livia consideró la pregunta. En parte, pero también porque me recordó algo. Ella miró su café. Cuando era muy joven, antes de que mi madre se enfermara, visitamos una granja. Me quedé dormido en el Highloft y me desperté rodeado de los olores más maravillosos, que caballos, cuero. Me sentí muy tranquilo. Después de que ella murió y me metí en cuidado de crianza, solía imaginar ese lugar cuando las cosas se ponían difíciles. Era lo máximo que había compartido sobre su pasado, y Eduardo escuchó atentamente. Sus ojos nunca dejaban su rostro. Entonces, cuando viniste aquí y viste el establo, provocó suavemente. Se sentía como volver a casa, admitió Livia. Tontado, ¿verdad? No es una tontería en absoluto. La voz de Eduardo era cálida con la comprensión. El hogar no siempre es un lugar, a veces es un sentimiento, un recuerdo. Se sentaron en silencio cómodo tomando su café, observando a Thunder ocasionalmente mirar su camino con una leve curiosidad. He estado pensando en lo que dijiste, finalmente habló Livia. Sobre elegirme, sobre confiar en lo que sentimos. Eduardo dejó su copa dándole toda su atención. ¿Y?, preguntó en voz baja. Toda mi vida he seguido moviéndome. Cada vez que las cosas se complicaban o la gente se acercaba demasiado, empacé y me fui. Fue más fácil de esa manera, más seguro.
Livia se encontró con su mirada directamente. Pero ya no quiero correr, Eduardo. La esperanza parpadeó en sus ojos. ¿Qué quieres, Livia? Quiero quedarme, Shea dijo simplemente. Quiero construir algo real, el programa ecuestre, un hogar en la cabaña y... Respiró profundamente. Sea lo que sea que esto sea entre nosotros, quiero ver a dónde lleva. Eduardo buscó su mano, su toque gentil pero firme. Yo también quiero eso, más que nada. Pero necesito que entiendas algo, continuó Livia. Su voz ganó fuerza. No quiero ser un caso de caridad o alguien que necesite rescatar. Si hacemos esto, lo hacemos como iguales. Nunca ha sido un caso de caridad para mí, respondió Eduardo con seriedad. Desde el primer momento, vi tu fuerza, tu dignidad. Si algo me rescataste, de la vida media que vivía después de que María murió. La sinceridad en su voz derritió el último de las reservas de Livia. Por primera vez en su vida adulta, se permitió abrazar la esperanza sin miedo. Entonces, dijo, sus labios se curvan en una sonrisa. ¿A dónde vamos desde aquí? La sonrisa de respuesta de Eduardo era radiante. Un día a la vez, sin presión, sin prisa. Sus ojos brillaban con picardía. Aunque tengo una sugerencia para esta noche. ¿Qué es eso? Hizo un gesto a la cama de leno en la que estaban sentados. Quédate aquí conmigo, solo hablando, mirando las estrellas por la ventana. Como nuestro comienzo, pero esta vez, no fingir que no sentimos lo que sentimos. La simple solicitud tocó a Livia profundamente. No estaba pidiendo grandes declaraciones o intimidad física, solo la oportunidad de estar juntos en el lugar donde se conectaron por primera vez. Me gustaría eso, respondió suavemente. Eduardo se recostó contra el heno, mirando hacia arriba por la pequeña ventana, donde las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Livia se estableció a su lado, con los hombros conmovedores, un simple punto de conexión que se sentía profundamente correcto. Hablaron hasta altas horas de la noche, sobre su infancia, sus sueños, sus miedos. Eduardo habló de la muerte de sus padres cuando estaba en la universidad, cómo el rancho se convirtió en su responsabilidad y su refugio. Livia compartió más sobre sus años en cuidado de crianza, su determinación de ser autosuficiente, la serie de trabajos que finalmente la llevaron a Alto Sky. Solía pensar que mi vagabundeo era una debilidad, admitió cuando se acercaba. La medianoche. Que no podía comprometerme con nada ni a nadie. ¿Y ahora? Eduardo preguntó. Livia se volvió para mirarlo, sus caras se acercan a la tenue luz. Ahora creo que tal vez solo estaba encontrando mi camino aquí, a este lugar. Para ti. La ternura en los ojos de Eduardo le dejó sin aliento. Lentamente, dándole todas las oportunidades de retroceder, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios hacia los de ella, un beso suave e interrogador que se hizo en lugar de exigir. Livia respondió acercándose. Su mano encontró su mejilla, cuando el beso se profundizó en algo cálido y prometedor. Cuando finalmente se separaron, ambos sonrieron, un poco sin aliento, un poco asombrados. He querido hacer eso desde la cena de gestión, confesó Eduardo. Cuando entraste con ese vestido azul, casi olvido cómo hablar. Livia se rió suavemente. Tampoco pude dejar de mirarte. Su segundo beso era más seguro, un puente entre lo que había sido y lo que podría ser. Finalmente, se establecieron contra el heno, la cabeza de Livia descansando sobre el hombro de Eduardo mientras observaban las estrellas a través de la ventana. «Sabes», murmuró Eduardo, «la gente hablará». «Déjalos», respondió Livia con certeza nueva. «Sabemos la verdad». 3 meses después, la primera nieve de invierno desempolvó el rancho Alto Sky en una manta de blanco prístino. El programa ecuestre se lanzó con éxito, con una lista de espera de clientes ansiosos por aprender del entrenador que había domesticado Thunder. Bajo la dirección de Livia, los pastos del sur, una vez sin uso, se habían transformado en una instalación de equitación de primer nivel, completa con una arena interior de última generación para el entrenamiento de invierno. Livia estaba parado en el porche de la cabaña, su cabaña ahora, mirando los copos de nieve a la deriva de un cielo de gris perla.
En el interior, un fuego crepitó en la chimenea de piedra y el rico aroma del famoso chile de Eduardo a fuego lento en la estufa habían caído en una cómoda rutina de alternar cenas entre la cabaña y la casa principal, creando un equilibrio que respetaba tanto su necesidad de unión como sus espíritus independientes. El sonido de hoofbeats llamó su atención cuando Eduardo se acercó a caballo. Su alta figura se inclinó contra el frío. Thunder siguió sin plomo, un testimonio de la capacitación de pacientes de Livia. El magnífico semental ahora respondió solo a los comandos de voz, una fuente de orgullo tanto para Livia como para Eduardo. «Hermosa noche», llamó Eduardo mientras desmontaba, llevando a ambos caballos al pequeño establo adyacente a la cabaña, otra de sus atentas adiciones para hacer que la propiedad sea realmente suya. «Perfecto para nuestra cena de anuncio», acordó Livia ayudándolo a eliminar las sillas de montar. Esta noche fue especial. Después de meses de cortejo estable, habían decidido hacer que su relación sea oficial con el personal del rancho y los amigos cercanos de Eduardo. Marta, que lo había sabido todo el tiempo, había ayudado a organizar una pequeña reunión en la casa principal. «¿Nervioso?», preguntó Eduardo, cepillando la nieve de su abrigo mientras asentaban a los caballos para pasar la noche. «Un poco», admitió Livia. «La señora Oliveira estará allí, solo porque está en la junta del hospital y necesitamos su apoyo al programa de equitación terapéutica». Eduardo tomó las manos de Livia en las suyas. «Ella se comportará». Isabela rechazó la invitación, afortunadamente. El programa de equitación terapéutica había sido idea de Livia: usar caballos para ayudar a los niños con desafíos físicos y emocionales. Eduardo lo había aceptado de inmediato, ofreciendo financiar las adaptaciones necesarias a las instalaciones y llegar a sus contactos en la comunidad médica. Fue su primer proyecto conjunto, una combinación perfecta de la experiencia de Livia con caballos y la perspicacia comercial de Eduardo. «Debería cambiar», dijo Livia mirando su ropa de trabajo. Eduardo la acercó para un beso rápido. «Use el vestido azul, por los viejos tiempos». Una hora después, llegaron juntos a la casa principal, la mano de Eduardo cálida y estable a la pequeña de la espalda de Livia. El vestido azul, el mismo de la cena de gestión, la enforma perfectamente, ahora alterada a sus medidas. Marta los saludó con sonrisas de conocimiento y susurró buenos deseos. La sala de estar estaba llena de caras familiares. El cubo y su esposa, Carlos, cuyo escepticismo inicial había dado paso gradualmente al respeto a regañadientes, el contador del rancho y su esposo, el médico local que consultaría sobre el programa terapéutico, y sí, la señora Oliveira, luciendo elegante pero algo rígida. Eduardo se aclaró la garganta cuando entraban, llamando la atención de todos. «Gracias a todos por venir esta noche. Antes de la cena, Livia y yo tenemos un anuncio que hacer». Un silencio cayó sobre la habitación. Las cejas de la señora Oliveira se levantaron ligeramente, pero ella permaneció en silencio. «Como muchos de ustedes saben», continuó Eduardo, «Alto Sky Ranch siempre ha sido más que un negocio para mí. Es mi herencia, mi responsabilidad y ahora mi futuro de formas que nunca esperaba». Él sonrió a Livia. Gracias a esta extraordinaria mujer, Livia sintió un sonrojo a sus mejillas cuando todos los ojos se volvieron hacia ella. Hace 6 meses, tal atención le habría hecho querer huir. Ahora, con Eduardo a su lado, ella se puso de pie, encontrando sus miradas con una tranquila confianza. «Livia y yo queríamos que fueras el primero en saber que estamos oficialmente juntos», anunció Eduardo, su voz firme y orgullosa, no como jefe y empleado, sino como socios en todos los sentidos de la palabra. Hubo un momento de silencio, luego Pedro comenzó a aplaudir, seguido rápidamente por Marta y la mayoría de los demás. Incluso Carlos ofreció un asentimiento reacio de reconocimiento. Solo la señora Oliveira permaneció inexpresiva. Sus labios presionaron en una línea delgada. Cuando la gente se presentó para ofrecer felicitaciones, Livia notó que la señora Oliveira se escabulló en la terraza. Después de un momento de duda, tocó el brazo de Eduardo. «Volveré», murmuró. Eduardo siguió su mirada entendiendo de inmediato.
¿Estás seguro? Livia asintió. Es hora. Ella terraza estaba fría. La nieve cayó más ahora. La señora Oliveira se paró de espaldas a la puerta, una figura solitaria contra el paisaje blanco. Señora Oliveira, Livia habló suavemente. ¿Quieres que te traiga un abrigo? La mujer mayor se volvió, sorpresa, parpadeando sus características, para encontrar a Livia en lugar de Eduardo. No, gracias. No me quedaré afuera. Su tono era educado pero genial. Livia se acercó, reuniendo su coraje. Sé que te importa profundamente, Eduardo, que quieres lo mejor para él. La señora Oliveira la estudió con ojos astutos. Conozco a Eduardo desde que nació. Lo sostuve en su bautizo. Lo consolé cuando murieron sus padres. Así que sí, quiero lo mejor para él. ¿Y no crees que soy yo?, dijo Livia simplemente. No te conozco, respondió la señora Oliveira. Sé que apareciste de la nada, sin familia, sin antecedentes, y en cuestión de meses has capturado el corazón de uno de los solteros más elegibles del condado. Las palabras podrían haber herido a Livia una vez, pero ahora las reconoció por lo que eran, fallecidos como preocupados, el instinto protector de alguien que amaba a Eduardo a su manera. Entiendo por qué sospechas, dijo Livia con calma. Si estuviera en tu posición podría sentir lo mismo. Pero no estoy pidiendo a Eduardo por nada, excepto la oportunidad de construir una vida juntos. No quiero su dinero o su estatus, solo lo quiero. El hombre que me vio en mi punto más bajo y aún creía que tenía valor. La expresión de la señora Oliveira se suavizó casi imperceptiblemente. Parece diferente contigo, más feliz que has sido desde María. Nunca intentaría reemplazarla, le aseguró Livia. Ella siempre será parte de quién es él y lo respeto. ¿Y el rancho? ¿Entiendes lo que significa para él? Livia asintió. Es su herencia, su responsabilidad. Ahora también se está convirtiendo en mía, a través del programa ecuestre. Lo tomo en serio. La señora Oliveira guardó silencio por un largo momento, considerando Livia con nuevos ojos. Me contó sobre el programa de equitación terapéutica para niños. ¿Esa fue tu idea? Sí. He visto cómo los caballos pueden curar a las personas, cómo no juzgan ni exigen, solo ofrecen compañía y confianza. Livia sonrió suavemente. A veces eso es todo lo que una persona necesita para encontrar su fuerza nuevamente. Algo cambió en la expresión de la señora Oliveira, un reconocimiento reacio, tal vez incluso el comienzo del respeto. Todavía tengo mis reservas, dijo finalmente, pero por el bien de Eduardo, estoy dispuesto a darte el beneficio de la duda. No, fue un respaldo, pero fue un comienzo. Livia extendió su mano. Eso es todo lo que pido. Después de una breve vacilación, la señora Oliveira lo tomó. El apretón de manos era formal, pero no hostil. Una tregua, si no es una amistad. Cuando regresaron al calor de la casa, Eduardo conoció a los ojos de Livia con un aspecto interrogador. Ella le dio una sonrisa pequeña y tranquilizadora. Un puente, más cruzado, un obstáculo más superado. La cena fue un éxito. La conversación fluía más fácilmente a medida que avanzaba la noche. Incluso la señora Oliveira, no lo suficientemente sin sugerencias, para ofrecer sugerencias para el programa terapéutico, aprovechando las conexiones de la placa del hospital. Más tarde, mientras caminaban de regreso a la cabaña debajo de un dosel de estrellas nevada bajo sus pies, Eduardo acercó a Livia contra el frío. Eso fue mejor de lo esperado, comentó. Su señora Oliveira puede venir eventualmente, respondió Livia. Ella te ama, que eso es algo que tenemos en común. Eduardo se detuvo en seco, mirándola con asombro. ¿Es esa tu forma de decir...? El corazón de Livia se aceleró, pero las palabras llegaron fácilmente ahora. Te amo, Eduardo. Creo que lo he hecho desde esa primera noche cuando me miraste durmiendo en el heno y viste algo que valía la pena saber. La sonrisa de Eduardo fue más brillante que todas las estrellas sobre ellas. Yo también te amo, más de lo que nunca pensé posible de nuevo. Su beso era dulce y profundo. Los copos de nieve se derritían en sus pestañas mientras se sostenían debajo del cielo de invierno. Vamos, dijo Eduardo cuando finalmente se separaron. Se está enfriando. De la mano continuaron hacia la cabaña,
Sus ventanas brillaban con luz cálida, un faro en la oscuridad, guiándolos a casa. La primavera llegó a Alto Sky Ranch en un alboroto de flores silvestres y nuevos comienzos. El programa de equitación terapéutica se lanzó con 5 niños inscritos, cada uno haciendo un progreso notable bajo la suave guía de Livia. El trueno, una vez considerado peligroso, ahora llevaba pacientemente a los jinetes más frágiles, sintiendo sus necesidades con una extraña intuición. Eduardo amplió las operaciones del rancho, agregando una pequeña granja orgánica que suministró productos a restaurantes exclusivos en la ciudad. Dividió su tiempo entre las responsabilidades comerciales y ayudó a Livia con el programa ecuestre, encontrando alegría en su propósito compartido. Una noche perfecta de mayo, Livia se sentó en el porche de la cabaña mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de oro y rosa. Había pasado casi un año desde que caminó por primera vez por el camino polvoriento hacia Alto Sky, llevando nada más que una mochila desgastada y una esperanza disminuida. Eduardo se unió a ella, 2 vasos de limonada en la mano. Se sentaron en silencio cómodo, los hombros conmovedores, disfrutando del final pacífico del día. «Tengo algo para ti», dijo Eduardo después de un tiempo, llegando a su bolsillo. Él colocó una pequeña caja de terciopelo en su palma. El aliento de Livia se detuvo cuando lo abrió, revelando no un anillo, ya que tenía medio esperado, sino una llave con una cinta azul atada a su alrededor. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Los ojos de Eduardo estaban cálidos de amor. «Hace un año dormiste en heno porque no tenías ningún otro lugar a donde ir. Ahora tienes esta cabaña, el programa ecuestre, un lugar en esta comunidad». Él tomó su mano. «Quiero que sepas que también tienes un lugar en la casa principal. Siempre que estés listo». Las lágrimas brotaron en los ojos de Livia. «¿Me estás pidiendo que me mude contigo?» «Eventualmente. Cuando el momento sea correcto». Eduardo cepilló un mechón de cabello de su rostro. «Esto soy solo yo diciendo que mi casa también es tuya. Sin prisa, sin presión. Sabemos cuándo es el momento de dar ese paso». Livia tocó la cinta azul, recordando el día en que había dejado el establo, cómo había limpiado su cama de heno y dejó una nota agradeciendo a Eduardo por su amabilidad. Qué vacía se había sentido alejándose. «Yo también tengo algo para ti», dijo suavemente. Desde su bolsillo retiró un papel doblado, la nota que Eduardo había dejado en su pila de heno ese día, la que había encontrado a su regreso. «Dormiste en heno, pero en 1901, en mi corazón, ya tenías un lugar. Lo había mantenido todos estos meses, un recordatorio tangible del momento en que todo cambió». «No me diste un lugar para dormir», dijo Livia, su voz llena de emoción. «Me diste un lugar para pertenecer, alguien a quien pertenecer». Eduardo desplegó la nota, su expresión tierna mientras reconocía su propia letra. «¿Has guardado esto? Era la primera vez que alguien me veía, realmente me vio, y todavía quería que me quedara». Eduardo la reunió, su latido fuerte y estable debajo de su mejilla. «¿Y ahora?». Livia lo miró. Todas sus paredes finalmente bajaron, su corazón completamente abierto. «Ahora sé que estoy en casa. Donde sea que estemos juntos, eso está en casa». Cuando Twilight se profundizó a su alrededor, Livia pensó en el viaje que la había traído aquí, las noches solitarias, las puertas cerradas, la constante lucha por encontrar su lugar en el mundo. Todo había llevado a este momento, este hombre, este amor que había comenzado en los lugares más improbables, había llegado a Alto Sky Ranch sin nada, durmiendo en el heno porque era mejor que muchos lugares que había conocido. Ahora tenía todo lo que realmente importaba: trabajo significativo, un lugar para pertenecer y un amor basado en el respeto mutuo y la comprensión genuina. Eduardo besó su frente. Sus brazos se aseguraron a su alrededor. «¿En qué estás pensando?». Livia sonrió recordando sus palabras de esa primera noche en el establo, palabras que habían visto más allá de sus circunstancias a la persona que realmente era. «Estaba pensando que tenías razón», dijo suavemente. «A veces, las personas que se encuentran en el suelo realmente tienen todo el cielo escondido en latirlos».
Solo necesitan a alguien que lo crea lo suficiente como para ayudarlo a mirar hacia arriba nuevamente. La sonrisa de respuesta de Eduardo fue como el amanecer después de la noche más larga. Y a veces, susurró, el corazón es el lugar más seguro para dormir de todos. Juntos, vieron cómo aparecían las primeras estrellas en el cielo oscuro. Dos personas que se habían encontrado en el otro no solo aman, sino en el hogar, del tipo que no podía construirse con paredes y techos, sino con confianza, respeto y el coraje de creer en las segundas oportunidades. Por encima de ellos, las estrellas de Alto Sky Ranch brillaban como promesas, testigos de un amor que había comenzado en heno y floreció debajo del infinito cielo azul de posibilidades. El fin.